Listo, maestro. La primera pregunta es la siguiente. Realice una descripción de su vida artística y profesional. De mi vida artística y profesional. Ujú. Bien, pues yo siempre he estado como enfocado en el mismo campo desde que, es decir, primero como estudiante, cuando era niño y posteriormente como, bueno, como formador, como intérprete y hasta el punto en el que llegué a ser consciente, pues que en realidad lo que estaba haciendo era enfocar mi vida hacia esto como profesión. ¿No? Desde ese tiempo hasta ahora mi enfoque siempre ha estado en la danza llanera, en el joropo llanero específicamente. Y pues mi lenguaje de dominio, mi lenguaje central ha sido la danza siempre, pero pues en la cultura llanera hay algo que es como una interconexión entre los lenguajes. Hay de alguna forma, cuando se habla de joropo, se habla de la canta, se habla del toque, se habla de la copla y se habla de la danza como un todo que se articula en una sola manifestación, que es la que comprendemos como joropo y que de alguna forma, digamos que el hilo como el alma que articula todas esas expresiones que son la canta, el toque, la copla y la danza, es la cultura misma y el lugar. Como que de eso es que hablamos cuando bailamos, de eso es que hablamos cuando tocamos, de eso es que hablamos cuando cantamos, cuando improvisamos, cuando todo esto, pues allí. Entonces, aunque mi lenguaje central ha sido siempre la danza, de alguna forma he aprendido a desenvolverme también con los instrumentos, también cantando, también bailando, igual que la mayoría de mis colegas. Eso es algo como muy habitual en los artistas llaneros y es que son versátiles. Entonces, Listo, maestro. pues por ahí ha estado como, ese es como mi perfil, de alguna manera me desenvuelvo un poco en todas. Tengo un enfoque mucho más amplio en la danza. No tengo estudios profesionales hasta ahora. Estoy considerando empezar pues como a validarlos, a hacer una cualificación de saberes, pero digamos que he estado como inmerso pues muchos años de mi vida, todo el tiempo prácticamente, en esto y en ese camino pues he logrado desarrollar unos, por así decirlo, una estética, una identidad artística y también unas metodologías para, mm, para varias cosas, para crear, pues, para componer, para enseñar, para estudiar. Y bueno, entonces ese es como mi perfil, eso es como lo que yo hago y pues actualmente tengo en curso, digamos que estoy como iniciando de manera formal mi ejercicio como investigador y pues tengo proyectos en marcha eh, y, y bueno, ahí estoy, ahí como que me desenvuelvo en varias líneas, ¿no? En lo creativo, como formador, como asesor, como investigador también y como intérprete. Listo, maestro. Quiero que me cuente un poco acerca de las compañías que maneja actualmente, de raza y que me hable un poco también de compañía Joropo. Ok. Pues de Raza y Compañía Joropo han sido proyectos que de alguna forma han tenido mi sello más que otros, ¿no? Porque, o tienen mi sello más que otros, diría yo, sobre todo en el caso de Raza, me refiero. Porque pues han sido proyectos personales, ¿no? Que yo he hecho en conjunto con colegas, con otras personas. eh, pero han sido proyectos personales, es decir, en las otras agrupaciones de alguna forma he estado durante un periodo de tiempo, o ya sea orientando el entrenamiento, o he estado haciendo coreografía, o bueno, dando clases también en otros niveles de la escuela. Eh, eso. En eso he estado, entonces como que he estado un tiempo, hago un trabajo y pues eso como que tiene una influencia en el proceso la formación de los bailarines, seguramente un montón de cosas de ahí
de herramientas quedan y son significativas o han sido significativas para el curso del proceso de cada uno de los pues, estudiantes que ha pasado por mi clase, así temporalmente, digamos, en periodos de un año, el más extenso 3 años, sí, por ahí así. He estado podría decir, en varias, en la mayoría de las agrupaciones, la mayor parte de las agrupaciones del, del llano, ¿no? He estado en todos los departamentos prácticamente como asesorando periódicamente. En el caso de Raza y de Compañía Joropo, sí son proyectos personales. Entonces, digamos que he estado pues mucho más de firme, mucho más de lleno y también pues he tenido pues algo más de autonomía para pues poder materializar mis proyectos escénicos y hacer de pronto las rupturas que me han en su momento he tenido, en ese momento he tenido en la cabeza, ¿no? He tenido las inquietudes que tenía. Eh, en cuanto a CBJ, pues bueno, fue un proyecto que acompañé a Joropo, fue un proyecto que iniciamos con Miguel Arias en 2014. Eh, Iniciamos con un proyecto de escuela y de agrupación. Hicimos como unos 2 años de trabajo enfocado en las competencias, en los concursos y hicimos unas buenas como temporadas en esos circuitos de competencia. Eh, eh, pues gracias a ello pues logramos un reconocimiento inicialmente en ese marco, entre las agrupaciones de baile, entre las personas que hacemos joropo, que estamos como activos en eso, como que logramos una posición, un reconocimiento y ya para 2015 empezamos a pensar entonces en crear espectáculos escénicos, empezamos a pensar en soltar un poco el asunto de los concursos y empezar a crear espectáculos eh, y creamos un primer espectáculo que se llamó Vivencias, lo circulamos en 2015, en 2016. eh, era como de alguna forma era una compilación eh, de, de varias ideas escénicas o fantasías escénicas que, que tenía y que en conjunto pues se fueron construyendo cada uno de los aportes que hacía. Este, mm, Hasta 2016, 2015 y 2016, camellamos con ese proyecto, giramos vivencias por Bogotá, en el Festival de Danza en la ciudad, en Cultura en Común, en el Festival Internacional de la Cultura en Tunja, presentamos en Tunja y en otros lugares, en otras ciudades y municipios de Boyacá, y bueno, finalizamos 2016 así. Para 2017 ya inicio yo un nuevo proyecto, que fue de raza. Entonces, inicio de manera independiente, salgo de la sociedad eh, que es, eh, que es CBJ, que es Compañía Joropo con Miguel Arias, y empiezo, entonces tomo la determinación de iniciar un proyecto por mi cuenta de cero que se llama De Raza. Entonces, pues bueno, en realidad en cuanto a De Raza, hasta ahora se ha percibido siempre como una escuela de baile y como una agrupación. Y pues en realidad, aunque ha pasado por ahí, eh, eventualmente durante un tiempo pasamos por ahí. Ese es un proyecto que, que comparto en dirección, en fundación, en autoría, en decisión, en todo con Alejandra Salgado, que es como la persona que siempre ha estado tanto en CBJ como en De Raza, pues a la par conmigo en todos estos trabajos, que es una gran bailadora de joropo. Entonces, pues durante un tiempo como que tuvimos esa línea de la agrupación de la agrupación de joropo de la escuela de baile, pero en realidad desde un comienzo siempre pensamos De Raza como un espacio para crear, más que cualquier otra naturaleza que pudiera desarrollar, siempre lo hemos pensado como un canal para crear, para materializar nuestras inquietudes.
Y una primera inquietud que teníamos, que incluso fue como un detonante para poder, para hacer de raza, ¿no? Era un proyecto que, que tenía en la cabeza, que tenía una inquietud muy grande que tenía y era entrar a hacer investigación-creación, ¿no? A construir, yo quería hacer una obra, no un espectáculo, digamos, no un show, sino quería hacer una obra, un espectáculo que tuviera un poco más de profundidad en lo narrativo, en lo escénico, en lo estético, en todo. Eh, entonces, pues tenía la inquietud de hacer eso y pues necesitaba un poco más de autonomía también. Entonces, pues, en fin, de raza es un poco resultante de esa inquietud. Ese espectáculo, cuando iniciamos de raza, inicialmente lo que hacíamos era trabajar en ese espectáculo. Que se llama ahora concierto, me parece entonces, pues no teníamos claro que se iba a llamar así, ni idea tampoco, eso apareció en el curso del proceso creativo, se llama concierto en 6 cuartos para zapateo, y es como uno, la obra que detonó la creación de Raza, ese espectáculo, o sea, yo necesitaba pensar en otro formato, necesitaba pensar otra cosa, porque lo necesitaba en realidad en ese momento. Y, y pues el concierto en 6 cuartos para zapateo es justamente la respuesta a todo eso que me estaba preguntando ahí. Y era precisamente cómo construir un discurso, digamos, a partir de la misma simbología, de la misma tradición, de los mismos lenguajes, de la misma manera de bailar, de tocar, de cantar, pero que definitivamente no se ciñera a los como signos estéticos comunes para escenificar la danza llanera, el joropo en general. Y esa era una gran pregunta y entonces ahí en esa vía pues empezaron a aparecer como insumos y rutas y cosas, por ejemplo, repensar el baile, digamos, como un baile en pareja, que es una ruptura que hace, que hace conciertos 6 cuartos para zapateo, en el que usted no concibe el bailar joropo como un baile estrictamente de pareja, ya, sino que es el cuerpo, es la música, es el sonido, pero no está trazada una especificidad de que tiene que ser un baile de contacto en la pareja, ¿no? Eso es otra, se baila solo también, mejor dicho, lo que digo. De hecho, pues es un espectáculo que no tiene parejas, es un espectáculo de tres, y pues eso ya es una ruptura, fue una ruptura como directa, ¿no? Porque cuando uno piensa en baile de joropo, piensa en parejas. Y pues aquí hay, hablar de este impar, ¿no? De dos hombres, una mujer, pues ya como que uno dice, bueno, esta cosa de cuántas Hay parejas vienen, plural. cuántas parejas son, cuántas parejas hay, cuántos, y uno siempre habla de parejas y aquí pues no hay parejas, entonces como ya una ruptura. Y así pues se fueron desarrollando muchas otras cosas más. Digamos que ese espectáculo fue para mí y es muy, muy, muy significativo. No ha tenido la difusión todavía. Justamente el año pasado era el momento para difundirlo. Llevamos ya desde 2017, ya 3 años. Llevamos en el proceso creativo de consolidación, y empezábamos ya lo que era digamos, la difusión. Ya habíamos hecho el fogueo, hicimos algunas funciones en Bogotá, en Danza en la Ciudad y en la Factoría. Y ya, digamos, ese había sido como el fogueo para aterrizar y definitivamente el 2020 iba a ser el año de materializar, es decir, de circular como firmemente ese proceso que lideró, es decir, pues fue una inquietud que pues inicialmente obviamente yo tuve, eh, pero el equipo, digamos que estaba ¿cómo se dice? El proceso creativo estaba dirigido, todo lo que fue la construcción escénica, coreográfica, de cuerpo, no narrativa, todo en general, por Edwin Vargas. Edwin Vargas, que es un coreógrafo y bailarín de Bogotá, de danza contemporánea. Entonces, Listo. bueno, eso es de raza. En cierta medida, lo que hacemos es eso, es preguntarnos cosas y hacer procesos creativos que las respondan. Concierto en seis Listo, cuartos, maestro. Listo, maestro. Digamos que dando pie a lo que usted está hablando y lo que nos está contando, se acerca mucho a la segunda pregunta que es,
¿Qué aspectos importantes considera que se debe tener en cuenta al realizar una investigación? Depende de la investigación. Depende de qué tipo, porque puede ser investigación creación, o puede ser una investigación pedagógica, o puede ser, no sé, otro tipo de investigación. Entonces, ¿a cuál se refiere en este caso? Digamos, ¿de manera transversal o se está, Sí, de o manera se está transversal. refiriendo a cualquier tipo de investigación o específicamente a Sí, alguna de esas? no, de manera transversal. Bueno, hay unas metodologías para que, digamos, que se siguen o se adoptan para eso, ¿no? Pues ya depende como de la ruta que cada quien quiera tomar, pero creo que aspectos, digamos, fundamentales que uno toma en cuenta cuando hace eso es, por ejemplo, ver unos antecedentes de, digamos, de pues, indagaciones que otra gente, otros maestros, otros bailadores o artistas o personas del común han hecho antes, cercanos o en la misma dirección en la que uno está tomando en ese momento frente al tema. No es como revisar y hacer como un estado del arte para ver, pues, qué ha pasado con eso durante el tiempo, qué está ocurriendo ahora y eso, ¿no? Hasta llegar al punto en el que uno se ubica en el tiempo y decir, estoy yo ahora aquí haciendo esto y entonces ya, como poder tener referencia y claridad, contexto del tema, ¿no? Eso es una cosa. Otra cosa importante al de, pues, bueno, definir la metodología para hacer las fichas y ¿no? Los formatos en los que se va a recopilar la información y toda esa cosa, pues, como definir una metodología, pues, ¿no? Eso es como otro aspecto, pues, muy importante. Y otra cosa, pues, es las fuentes, ¿no? Como pensar en cuáles van a ser como definir o tener la conexión o haber hecho como una pre-búsqueda antes para poder tener pues como los referentes, saber cuáles son los referentes a los que usted se va a acercar o por donde va a indagar para poder captar la información que necesita para lo que sea que la esté buscando. Eso es, pues como cosas que a mí me parecen transversales, pero seguramente hay muchas más especificidades de acuerdo a la ruta de investigación que se plantea y a la naturaleza de esa investigación. Si es para la creación o si es para patrimonio, para salvaguarda de patrimonio, o si es para eh, una investigación pedagógica, para desarrollar algún tipo de método. Listo, maestro. La tercera pregunta es, ¿qué aspectos positivos y negativos considera que tiene la evolución del folclore y del joropo a lo largo de los años? Bien. Ajá, positivos, pues que se diversifica, ¿no? A mí me parece que la diversidad es un valor, o sea, que digamos que es hacer todos exactamente la misma cosa, pensar de la misma manera, pues en realidad, digamos que no, uno no va a pasar, y dos, pues, no sé, siento que es justamente en la diversidad donde está lo interesante del mundo, ¿no? Justamente en que hay muchas cosas de cada especie, muchas cosas de cada eh, entidad, manifestación o lo que sea que encontremos en el mundo y los seres humanos pues somos parte de ello y el pensamiento de los seres humanos pues somos parte de ello, es parte de ello, entonces en cualquier cosa siento que una diversidad yo lo percibo como una fuerza, como una riqueza, como una fuerza potencial. Entonces, a mí me parece que el, los procesos artísticos, la evolución desde los procesos artísticos, me estoy refiriendo a eso, ¿no? Porque también hay una evolución que es, digamos, que ocurre de manera, pues es la evolución del folclore mismo, en el hecho cultural, es otra cosa, ¿no? Pero me refiero a la evolución de los procesos artísticos, del joropo o de lo que sea que estemos considerando en los procesos artísticos, ¿ya?
Me parece que esas búsquedas que los artistas, que los bailadores, que los músicos, que los intérpretes en general tenemos, ayudan a consolidar esa diversidad. Y ese es un aspecto muy positivo para mí. Yo me centraría en eso en realidad, ¿no? Y Listo, maestro. la otra cosa es que usted pregunta es eh, Los aspectos lo, negativos. lo positivo. Ahora los aspectos negativos, pues no sé si decir negativos, pero pues en realidad son como parte del, como yo lo veo, son parte del proceso y depende de cómo usted los vea. Si usted los quiere ver como negativos, pues serán negativos, ya. Pero en realidad si uno los ve como parte del proceso es más como eh, pues un fenómeno que es necesario que ocurra para poder llegar a concreciones, digamos, que uno considere acertadas, ¿no? Y es pues el desacierto en la búsqueda, ¿no? Digamos que cuando usted está en un solo lugar y decide quedarse en un solo lugar replicando exactamente el mismo discurso, pues como que la tiene la fija, como que usted pues en realidad el desacierto no va a estar mucho ahí porque usted sigue casi un libro, ¿no? Y ya sigue, es como el que cocina siguiendo una receta, ¿no? Es, no hay mucho riesgo, pero el que se mueve de su lugar y empieza a buscar otra manera de hacer lo que está haciendo, de entender lo que está abordando, pues se expone obviamente al error. Permanentemente va a ser inevitable que se exponga al error. Y también que se exponga de pronto al desconcierto, ¿no? Digamos, bueno, no sé, es decir, siento que desconozco más de lo que conozco, pero es una búsqueda y estoy en ello y en el momento esto es lo que tengo, esta es mi manera de verlo, de entenderlo y va, ¿sí? Entonces, se expone uno a eso y para mí el error en ese proceso, como yo lo percibo como algo necesario. Por ejemplo, yo en mi, en en mis creaciones, en las cosas que he hecho, en mis coreografías, eh, he, he planteado o he concretado o he puesto en escena cosas que ahora no haría, ¿sí me entiendes? Pero en su momento, pues era lo que tenía con la información que tenía. Y de alguna manera en mi búsqueda yo estaba dispuesto a ese error antes que a quedarme en el mismo lugar, ¿sí? Entonces era como muy importante para mí hacer otra cosa, más que por la rebeldía de hacer otra cosa, es porque para mí lo que a mí me ha hecho artista y me mantiene siempre, y justamente me ha enamorado mucho de la creación, es la posibilidad de repensarse todo el tiempo, la dinámica que eso sugiere, o sea, es como saber que usted hizo esto y luego puede hacer otra cosa, y después puede hacer otra cosa, entonces eh, su ejercicio, su actividad, su trabajo se vuelve mucho más interesante y dinámico y eso lo mantiene a uno despierto, con el interés arriba, está, o sea, eso es justamente lo que me mantiene a mí como muy activo y contento. Seguramente sí, y me ha pasado cuando siento que estoy haciendo la misma cosa todo el tiempo, como que tengo que soltarlo y hacer otra cosa porque en realidad me aburro. O sea, no, y eso es más por eso. Entonces yo como que no estaba dispuesto a quedarme en el mismo lugar y por eso sí estuve dispuesto pues a poner en escena cosas que, por ejemplo, no tenía ni remota idea por qué las ponía, ni tenía un argumento sólido para decir simplemente por qué esto, ¿no? Pues se ve bien, ¿no? Pues, pero en realidad no había como un peso, un argumento como si, no había un filtro de argumentación como si creo que lo podría tener ahora para hacer las rupturas que hago. Eso alguien lo puede percibir como un aspecto negativo. Para mí es parte de la naturaleza de una búsqueda. Listo, maestro, súper bien. Me encantan esas respuestas. Eh, la otra pregunta es, mencione las influencias que usted ha tenido en la perduración, evolución y ejecución del joropo en la región nativa. ¡Wow! Pues yo diría que hay influencias directas e influencias indirectas, ¿sí? Las influencias indirectas, pues yo no podría enumerarlos, o sea, yo me aprendí, digamos, el paso básico, el balseo, algunos zapateos, y no sé ni siquiera si las personas de las que yo aprendí esas cosas crearon eso. Yo supongo que antes de ellos eso ya estaba y digamos que, o sea,
El joropo es un cúmulo de información de toda una comunidad que es la gente que vive en el llano. El joropo llanero, refiriéndome al joropo llanero, ¿sí? Y en realidad eso, digamos que aún sigue para mí aún sigue en como en evolución, ¿sí? Eh, y, y uno recibe esa influencia todo el tiempo, ya me parece, y más pues cuando está aprendiendo, cuando está, uno nunca para de aprender, pero cuando está en la primera etapa de su proceso, como reconociendo referentes, como reconociendo como los, los repertorios o las formas o las secuencias de movimientos y los pasos, los zapateos, las figuras más comunes, las que hacen, las que se están creando en ese momento, las formas que están surgiendo ahí, empezar como, cuando uno está como en esa etapa, en ese momento, un estudiante está como en esa etapa, es cuando más recibe de forma, me parece a mí, de forma, una influencia tremenda de forma indirecta. O sea, usted está aprendiendo de una cantidad de gente que no conoce y que no conoció y ni lo sabe. O sea, eso pasa. Yo varias veces me he preguntado como, ahora que estoy como en este estudio profundo del zapateo y toda esta cosa, me pregunto y que lo entiendo desde unos aspectos un poco más teóricos, encuentro, digamos, algunas progresiones y algunas células rítmicas, algunos patrones rítmicos también que yo digo, ¿en qué momento el bailador adoptó esto? O sea, ¿en qué momento o sea, yo creo que eso se puede, porque el zapateo llanero es moderno, es relativamente joven, es muy joven y ya existía el video, o sea, yo lo que digo es cuando ese curso empezó. Entonces yo creo que debe haber suficiente información en video para corroborar un poco las épocas y los personajes que incursionaron por primera vez en estas progresiones o combinaciones de los pies que a mí me inquietan y yo digo, por ejemplo, esto yo me lo aprendí de forma así, nunca me pregunté quién lo hizo, ahora me lo estoy preguntando porque yo digo, la persona que hizo esto no lo supo en el momento tal vez, pero abrió la puerta para que otras maneras más de zapatear se hicieran. Y me queda esa inquietud. Y así con un montón de cosas, como que digo, ¿quién haría tal cosa por primera vez? ¿Quién haría esto? Que sin saberlo lo que hizo fue abrir la puerta a otras posibilidades más eh, que otros vinieron a desarrollar después, pero que ese fue el camino. O sea, si él no hubiera combinado ese golpe de esa manera, se hubiera concretado en esa relación de peso y esa relación de peso se hubiera hecho popular y hubiera sido aceptada y común, pues otros no hubieran desarrollado lo que desarrollaron y así, haciendo como ese análisis, yo sigo pensando que uno como que todo el tiempo tiene un aprendizaje indirecto pues de mucha gente que uno no conoce y no conoció. Precisamente eso es lo que le da también el valor a la cultura de la información que uno tiene y maneja, pues porque es una construcción colectiva, o sea, en la que han participado muchas generaciones y es un bien cultural que es de todos y de nadie a la vez, en específico. Esa es una influencia indirecta. Para mí, una influencia directa, y yo la he recibido todo el tiempo, todo, la recibo. Y una influencia indirecta, directa, perdón, es pues los profes que yo he tenido, que específicamente he estado en sus clases, ¿no? Que me han instruido en su momento y pues así yo digo que recordando personas que han sido influencia para mí, algunos fueron mis profesores y otros fueron mis colegas, algo otros fueron mis referentes y de alguna manera cada uno en un rol distinto fue una influencia para mí directa, o sea, porque cuando uno pone a alguien como referente, cuando usted sabe que es él y lo sigue, cuando usted lo observa, cuando usted le admira, cuando usted le pone como referencia para construir su cuerpo, para desarrollar su conocimiento, para su habilidad de lo que está haciendo, para mí eso ya es una influencia directa, ¿no? De eso, entonces no necesariamente tiene que ser un profesor, también puede ser un referente, un colega mismo de eso. Y yo pues podría nombrar acá un montón de gente que fueron algunos, por ejemplo, los que fueron mis profesores, eh, estuvo
un profe que se llamó aquí, fue como el primer profe de joropo que tuve de baile, tal vez tendría unos 8 años, yo 7 años, se llama Wilson Garzón, es de aquí de Tame, Wilson Garzón. Después de ello, pues estuvo Juan Flores Toyota, Juan Flores le dicen Toyota, él es un bailador de joropo, de la época de inicio del baile espectáculo y pues que para entonces tenía pues una fuerza tremenda eso y bueno, él era mi profesor, me daba clases personalizadas de hecho, de pareja. Eh, digamos, también Gretel Cadena fue mi profe en algún momento de algunos programas en los que yo participé y ella era la orientadora. Eh, que hayan sido directas, yo ya estaba en sus clases. Alexandra Amaya el Gato, uno de gran influencia definitivamente de los más que marcaron como cursos más, ¿cómo se dice? Cambios más significativos fue pues el propio Gustavo Vázquez, Gustavín, que definitivamente su influencia fue en su momento para mí algo muy, muy significativo, me ayudó a crecer. Eh, otro profesor que considero fue influencia tremenda para mí, no era un profesor de baile, digamos que el profe Gustavo fue como el último profesor directamente de baile que yo tuve, ¿no? Que me orientó para llegar a niveles a partir de los cuales uno ya empieza como a desenvolverse solo y a hacerse sus propias preguntas, sus búsquedas y encontrar como y cosas ya desde las búsquedas de uno mismo, ¿no? Él fue como el último de ellos. Y de ahí en adelante me encuentro pues otro tipo de personas y de información que no eran bailadores, pero que definitivamente su orientación en el contexto de los proyectos en los que estábamos relacionándonos fue muy, muy, muy significativo para mí, como por ejemplo haber estado en Cimarrón y haber conocido, tratado y recibido orientación de Cuco Rojas, del maestro Cuco Rojas. Entonces él también fue una influencia tremenda y significativa para mí y fue de manera directa, o sea, de sentarse uno a escucharlo, obviamente en el contexto de los procesos de Cimarrón y de las búsquedas de Cimarrón, pero uno se sentaba literalmente a escucharle a sus clases, sus posiciones, ya fuera para explicar lo que íbamos a tocar o lo que fuera, pero siempre, digamos, era pues un maestro. Bien, eh, durante un tiempo también tuve una influencia fuerte por Jessy Castro. Jessy Castro no solamente fue influencia en la música, sino o sea, en lo que tocaba, sino también en orientación, en información, en la conversación, en lo que se daba. De alguna forma era como una persona a la que yo podía acudir en un tiempo cuando relacionábamos, por allá por 2011, pues a preguntarle cosas que me estaban inquietando para ese momento y que pues abrieron como un camino. Y así, yo creo que esos son como referentes. Entre mis colegas, pues hay un montón, digamos, que no fueron mis profesores, pero por ejemplo fueron mis referentes y posteriormente mis colegas. Significativos, pues Pispirrino, por ejemplo, Luis Alberto González Pispirrino, Luis de Arauca, hay un montón de gente que uno veía y era como, wow, genial ver a Santos Durán, ver a José Cisneros, ver a Pilín, ya a Xiomara Colmenares, mujer, eh, a la colombina, a Liliana Moreno, ¿cómo se llama? A Caterine González, ya, este, a, a Daniel Cabrera, él fue un referente. Eh, entre mis colegas, bueno, este, el Flaco Oscar Ángel, Audiver Barrera, Gleyber Barrera, un montón que si me pongo a nombrarles se nos alarga muchísimo, que de alguna forma no es, digamos, no fueron mis profesores, pero interactuar, estar en ese medio de interacción de los festivales y todo permanentemente con ellos, era como un ir y venir de información y muchas de las cosas que cada uno proponía se quedaban en el otro. ¿Ya? Entonces, hay cosas que literalmente yo sé que
digamos, hoy en día ya hay como un lenguaje configurado estandarizado, ¿no? Que sea, es producto del sistema de entrenamiento pensado en la uniformidad, ¿no? De esta idea de las competencias de grupo, ¿no? Eh, ya, entonces ya estandarizado y ya hay como unas cosas como muy recurrentes, ya uno, y si yo me pongo a analizar esas cosas, o sea, uno podría de glosarlas y decir, esto es de fulano, esto es de sutano, eso que, o sea, yo recuerdo la época en que eso que ahora, por ejemplo, cuando todo el mundo agarra la pareja así, recuerdo la época cuando nadie la agarraba así, ¿sí me entiendes? Nadie la agarra de esa forma, y así sucesivamente con todas las cosas, la manera de impulsar, de salir al boxeo, la forma de recuerdo, podría como hacer a detalle y decir esto, o la forma de poner los brazos para zapatear, la manera de mover la cabeza X o Y, o sea, yo podría como asociar de a poco a los personajes que recuerdo de esa época, que tengo presente de esa época y que sé que ese asunto era muy parte de su estilo y que en esta convergencia de información y posteriormente en la fuerza que tomó el joropo en las academias, como digo, pensándose siempre desde la uniformidad, pues terminó construyéndose un canon que es un poco de este, un poco de aquel, un poco de Daniel, un poco de Joseito, un poco de, de Gustavino, un poco de tal, refiriéndonos a los hombres, pero si hacemos el análisis con las mujeres pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa es como, pues es una pregunta que no es como de responder así tan, sino de pensarlo y más que estoy así como en caliente la cosa, pues, pues eso es lo que puedo decir, o sea, influencia directa e influencia indirecta y ahí acabo de describir. No hablé de la música, por ejemplo. Eso sí que es una influencia, o sea, por ejemplo, el acceso es decir, la música que uno baila para entrenar. Eso es una influencia en la hijo de madre. A mí eso me detonó muchísimo. O sea, pues, yo podría hacer una lista de reproducción de toda la música, de lo que bailaba durante todo ese tiempo y que me influenció, que escuchaba y que sentí la necesidad, el deseo de zapatear hasta ahora. Y usted va a encontrar desde música muy tradicional y que poco a poco fue encontrando, pues, digamos, fui encontrándome con referentes de música que al bailarlos, pues cómo no me iban a transformar el cuerpo. A mí bailar eso, o sea, no solo a mí, sino a mis colegas, o sea, ¿no? Siempre digo que no es lo mismo zapatear o bailar o eso, pues la música, no sé, de Quinitiva, por ejemplo, los instrumentales de Quinitiva, de Luis Quinitiva, ¿ya? No es lo mismo lo que se traduce en el cuerpo, lo que se concreta, se manifiesta y se expresa en el cuerpo desde ahí, que uno escuchar, por ejemplo, bailar a Jessy Castro en su momento, de esos instrumentales que se sacaba, o bailar a Carlos Orozco, ¿sí? O bailar posteriormente a Juan Pablo Rodríguez, bueno, todos estos músicos, a Juan Colón, todos estos músicos que empezaron a crear instrumentales que tenían como un doble propósito un poco, a veces, ¿no? Y era como a crear arreglos para concursos de instrumentales y les servían a ellos para sus concursos instrumentales, pues a la vez estudiar y eso. Y por otra parte, esos sabían también que esos instrumentales iban a terminar en los pies de los bailadores y que las academias tal vez iban a pagar por ellos para grabarlos y hacerlos sus pistas. Y así pasa el rollo. Entonces, de alguna forma, todas las influencias que los músicos hayan tenido, pues fueron también las que los bailadores, o por lo menos en mi caso, yo tuve. ¿Influencias? Influencias de mucho. Mucho. Listo. La siguiente es, teniendo en cuenta sus investigaciones, conocimientos y vivencias, ¿cómo define memoria histórica? Esa es una pregunta como académica, ¿no? Memoria histórica. Bueno, yo digo que memoria histórica podría ser, ¿cómo lo defino? La memoria es guardar, ¿no? Entonces digamos que la memoria histórica vendría siendo como el canal, el recipiente o la información, mejor dicho, digámoslo así,
no el canal del recipiente, sino diga, la información que, que guarda, la información que consolida eh, todo el curso de lo que ha sido la construcción o la consolidación de algo, la manera como algo se ha gestado. Porque pues me dice memoria histórica, pero no me dice de la danza algo, sino de manera general. Entonces, para mí es como el cúmulo de información que define la manera como algo se ha venido gestando, se ha venido construyendo. Eso sería como la memoria histórica de algo. Listo. Y dentro de su proceso y sus enseñanzas, ¿qué tan importante es preservar esa memoria histórica o hecho histórico y qué realiza para preservarlo? O sea, ¿realiza algo para preservarlo o efectivamente esa transformación que ha tenido el joropo en usted, digamos que es uno de los maestros que se ha salido muy del estándar del joropo, como nos venía comentando con el proyecto de raza, lo preserva o siempre es a crear algo nuevo, digamos que contemporáneo a lo que está sucediendo ahorita? Pues si pensamos que, digamos que si no pensamos que la historia está en curso, uno podría decir, pues solamente es posible ver hacia atrás. ¿Sí me entiende? No sé si me explico. Sí, O sea, sí, sí, también señor. entre veces siempre que se usa la palabra historia se piensa que ya pasó. O sea, que estamos refiriéndonos solamente a lo que ya ocurrió y que lo que está ocurriendo y que lo que va a ocurrir no forma parte de la historia como si el cuento ya hubiera acabado. ¿Sí me hago entender? En mi cabeza Sí, no sí, sí. funciona de esa manera. Es decir, cuando yo pienso en la historia, no me imagino solamente en cómo se consolidó esto, en cuáles fueron las culturas que convergieron en estos territorios y en qué contexto, de qué forma ocurrió esta amalgama, este mestizaje, este cruce cultural, artístico, social de todo esto, ¿no? Y posteriormente, digamos, cuáles fueron los detonantes más importantes para consolidarse, para que el joropo consolidara una sonoridad como la que reconocemos hasta ahora y decimos esto es joropo y reconocemos esta sonoridad. De pronto pensar qué tipo de preguntas, ¿no? Preguntas que lo llevan a uno al pasado. Pensar cómo sonaba el joropo antes de las grabaciones, por ejemplo. ¿Cuál fue los instrumentos, las características que perdió antes de que pudiéramos empezar a conocerlo en grabaciones, que finalmente fue lo que lo estandarizó, ¿ya? Y empezó a determinar, es decir, sonaba diferente aquí de allá o sonábamos todos igual o cómo era. Lo mismo el asunto del término, o sea, todas estas preguntas que las personas que generalmente quieren ver al pasado y hacen un trabajo valioso alrededor de eso, se harían, ¿no? O que uno se haría si quisiera ir y buscar esa información, ¿no? En concreto. Eh, Todas esas preguntas se refieren al pasado y son parte de la historia. Ahora, recopilar información para consolidar esa memoria desde esos inicios del joropo, de la música del llano, hasta ahora, es un trabajo. Yo no he estado muy inmerso en ese trabajo. Digamos que reconozco elementos que me permiten orientarme de pronto un poco en cómo ocurrió, en cómo se ha venido desarrollando y en algunos referentes, en los de fenómenos sociales, políticos, culturales que detonaron eh, la consolidación de cada uno de los lenguajes en ese curso, ¿ya? Eso reconozco, pero no ha sido nunca el énfasis de mi trabajo. Sin embargo, en mi manera de pensar, la historia no para ahí. Y entonces, en la pregunta que usted hace, yo creo que tiene lugar lo que voy a decir ahora. Y es que la pregunta de qué estoy haciendo yo para consolidar la memoria histórica. Y es, por ejemplo, algo que yo en este momento considero importante es el trabajo investigativo que estoy haciendo alrededor de la ejecución, alrededor de estructurar la información
que rodea la práctica, ¿ya? Eso es un trabajo que yo he venido realizando desde hace bastante tiempo y que cada vez se materializa con más fuerza y se sintetiza y se concreta con más fuerza. Hay algo que he desarrollado que se llama el sistema de notación para el zapateo llanero. Sistema de notación de zapateo para del joropo llanero. Entonces, eso lo que es un sistema de escritura, ¿ya? Que permite escribir los zapateos y pues eso lleva varios años en desarrollo, ha pasado por varias fases y ahora digamos que está prácticamente implementado en todas mis formas de práctica. Y si se tratara por ejemplo, conservar la memoria, un recurso y una herramienta como eso da la posibilidad de conservar una memoria escrita del cuerpo, ¿ya? Y eso yo considero que puede ser un aporte muy, muy significativo en esa ruta, porque si de aquí a 200 años hay partituras como estas que se encuentran, que son tan valiosas, que digamos que permiten saber cómo sonaba, cómo era la música del Renacimiento, por allá, cómo era la música ¿no? Y que son tan valiosas y tocar, o sea, exactamente lo que se tocaba en ese momento y cómo estaba escrito ahí. Yo creo que de la misma manera puede ocurrir, está ocurriendo en este momento. Lo que pasa es que no se mira con ese valor, pues porque es contemporáneo, como todo. O sea, como somos contemporáneos, pues en realidad, como que después de mi muerte o lo que sea, de mucho tiempo después, alguien se va a encontrar esto, tal vez iba a decir, bueno, esto es valioso, ¿no? Eh, pero eso es, el sistema de notación es eso, o sea, de hecho yo puedo tomar como todos los videos que hay yo puedo hacer un registro escrito de la memoria escrita de toda la evolución del zapateo eh, que está guardada en los videos y hacer una versión escrita de eso, ¿ya? De forma que alguien de aquí a 200 años pueda tomar eso y entenderlo de forma teórica y decir, ah, mire, esta era la progresión de ataque que hacía este man en este festival en donde solamente se hacían estas combinaciones y ahí está la partitura, está escrita si usted la quiere hacer o si simplemente quiere analizarla y entender cómo se comportaba el peso, cuál era digamos, la tendencia, ¿no? Las progresiones más comunes que se usaban para esta época, en qué momento aparecieron estas y analizarlas desde el punto de vista teórico. Eso para mí es conservar la memoria histórica. Yo, Entonces va un poco por ahí. Hay más yo cosas, pero tengo, eso sería como, bueno, como una manera en la que yo considero que estoy gestando un instrumento que va a terminar también no solo optimizando los procesos artísticos de composición, de creación, de enseñanza, de estudio, sino también de consolidación de memoria, porque finalmente es eso. O sea, si usted tiene en un libro así, o en muchos que se escriban a partir de ese sistema de escritura, eh, escrita, progresiones de movimiento, pues en realidad puede haber un punto. Ahorita uno no lo piensa de esa manera porque pues está el video, porque está toda esta posibilidad tecnológica que hay, pero, pero el texto, el escrito, da otras posibilidades de conciencia más profundas que las que uno puede captar eh, desde lo visual solamente. yo tengo un pedacito de su hecho histórico de más o menos hace unos 6 años. Yo tengo una partitura que me compartió y la conservo y la estudio y con eso también hago, digamos que base para los talleres que he realizado y doy fe que funciona súper bien. Entonces ahí tengo guardada hace como 6 años un pedacito creo yo que el inicio de ese, Usted no sabe lo valioso que es eso para mí. Si usted me puede compartir eso, ese pedacito de una foto, así sea de ese pedacito de partitura, va a ser muy, muy valioso para mí porque ¿qué? Porque justamente esa es una de las pérdidas más grandes que yo he tenido en este proceso, ¿ya? Y es ese tipo de información, de evidencia, ¿no? Porque yo recuerdo que o sea, esto ha sido una investigación que inició muy inconscientemente, o sea, lejos de que yo supiera que yo estaba haciendo una investigación. Yo lo que,
Yo lo que yo vine a saber eso, no sé, por ahí desde 2014 para acá, 2015 más o menos vine a saber que yo como que andaba ahora en este rollo y cada vez más consciente y empiezo a toparme con otra información y como aterrizarme en ese rol y toda la cosa. Pero inicialmente yo no sabía que estaba haciendo eso. Yo simplemente tenía una inquietud de cómo carajo hacía para escribir los zapateos, ¿sí? Entonces, pues extremadamente descuidado con esas cosas y no tenía, escribía por todas partes. Yo creo que tengo que ponerme a buscar no sé si encuentro cajas de cosas, además que yo nunca he vivido en un solo lugar, o sea, siempre como que me la paso de un lugar para otro y voto cosas y voto, entonces yo escribía inicialmente en cuadernos y cosas y eso, y nada de eso conservo ni tengo de las primeras. Recuerdo cómo lo hacía así, recuerdo cuál era la ruta que tomaba, qué cosas ya no están y depuré, todo eso, pero chévere tener, o sea, poder tener una foto y decir, fue madre, así eran las primeras que hacía, ¿no? Y ahora lo pienso, lo concreto de esta manera y lo hago. Qué chévere que le resulte útil. Vea, yo he implementado eso en todas mis formas de trabajo. Como le digo, para enseñar, básicamente para componer, para enseñar y y para estudiar en lo personal. Y ha sido demasiado efectivo. Se ha venido complementando mucho más. Estaría bien que se actualizara en eso si siente que le ha sido útil y que le va a transformar, a dar valor en eso, estaría re bien. Yo justamente estoy ya haciendo como un piloto desde hace casi un año para crear una metodología en la que el fundamento sea eso, el flujo de información sea a través de la anotación. Es decir, es aprender a zapatear, es estudiar el zapateo desde la anotación. Si usted ya sabe zapatear y no sabe escribir, pues aprender a escribir y seguir estudiando el zapateo a partir del nivel que tenga. O si usted no sabe ni zapatear ni escribir, pues aprender las dos cosas a la par. Estoy creando una metodología para eso a partir del sistema de notación. Entonces, pues si le interesa terminar la entrevista, me cuenta, le explico cómo es y si usted siente, pues en realidad, hombre, si hace 6 años usted siente que esa información ha sido útil, le aseguro que la que está ahorita está mucho más ampliada, sintetizada y es más efectiva que lo que yo tenía hace 6 años. Eh, es por ahí, está bien chévere, me gusta saber que tiene eso, que lo ha usado y, y pues bueno, eso puedo decir. Listo, maestro, claro que sí, me interesaba bastante. La siguiente pregunta es, ¿cómo define el folclore llanero? ¿Cómo define el folclore llanero? A ver, voy a pensar en las palabras que me vienen a la cabeza. Bien. Es, para mí el folclore llanero es una conexión, por donde lo vea, una conexión con el lugar. La cultura llanera tiene presente eso. O sea, es decir, llévese el llanero fuera del llano y por más que tenga hábitos que adopte, o sea, el llanero fuera del llano en realidad es, está incompleto. ¿Sí me entiende? Por más que uno pueda decir su cultura, sus tradiciones, se la lleva, lo conserva, en realidad está incompleto. Es justamente el lugar lo que, el alma de todo, ¿no? El paisaje, los animales y la manera en la que el ser humano ha aprendido a desenvolverse dentro de ese lugar, a vivir en conexión con ese lugar en esta región del mundo. Ese es el alma del folclore llanero para mí. El lugar y toda la conexión, la sinergia, el vínculo espiritual que hay alrededor del lugar. Siento que en experiencia propia, por ejemplo, eh, yo, yo entendí lo profundo de la llaneridad cuando de alguna manera fortalecí ese vínculo con el lugar.
¿ya? Listo. Digamos que yo no crecí en faenas, no crecí siendo parte de activa de las faenas, es decir, yo no fui, yo crecí en contextos entre el campo y el pueblo, ¿sí? Y digamos que muy vinculado con cosas relacionadas con Las Vegas, los conucos, la agricultura, todo lo que un poco lo que hacía mi familia, otro poco a través de otras relaciones conectado con cosas de caballos, de ganado, de todo esto, pero yo nunca, digamos, mi manera de desenvolverse desenvolverme en esa tradición siempre fue el que baila, el que toca, el que canta, el que hace, pero no el que monta, el que tumba, el que amarra, el que no de esa forma. Entonces, eh, de alguna manera yo siento que hasta una edad de mi vida no era, esa conexión no era así de profunda con el lugar. O sea, a mí me gustaba tocar, me gustaba cantar, me gustaba bailar, pero yo no me había pensado como en esa conexión profunda con el lugar de decir, "Pucha, esto es un privilegio, tener la posibilidad de estar en este lugar, de vivir en este lugar y ver esta vaina, es que es una cosa hermosa, divina". Entonces, sí es como que un poco hippie esto, pero es como la posibilidad de, en serio, usted como sumergirse en un río, salir y mirar y decir, pues madre, esto en serio es una delicia, es una maravilla, o sea, vivir aquí y empieza entonces, yo siento que mientras uno tenga como indiferencia con el lugar y si yo me acuerdo de esa época de mi vida en la que empezó eso, o sea, fue como, ahora sí empezó a inquietarme cómo hijo de madre se llamaba este árbol, ¿sí me entiende? Eso es una inquietud que siempre como he estado muy cercana, siempre me preocupa estar en el lugar y estar orientado, ¿no? Digamos, si miro árboles, tengo que estar preguntándome qué tipo de árbol es ese, cómo se llama este, cómo le dicen a este, sí, he venido como ya tomando como agarre con esas cosas desde, no sé, mis 17 años, 18 años tal vez, que empezaron esas inquietudes y ahí me encontré con ese arraigo profundo de la llanería. El folclore llanero para mí tiene que ver con esa conexión espiritual con el lugar y desde ahí se materializan en los lenguajes que conocemos, en el toque, en la canta, en el baile, en la copla, desde el hecho cultural, folclórico, espontáneo de la fiesta, del parrando, de esto, o desde los procesos artísticos también, en donde muchas veces se calca esa realidad y se lleva al escenario, o otras veces se construyen imaginarios y se hacen rupturas y otro tipo de formatos en la escena inspirados en eso. Eso es para mí el folclore. Listo, maestro. Después de definir el folclore llanero, quiero que después de su proceso de vida me defina el joropo. Mm, boludo, este man se pone pesado, man. A ver, pues yo entiendo el joropo como como una amalgama de lenguajes artísticos que hablan del lugar. Cuando dice joropo, usted se refiere al joropo, a la amplitud del término, o sea, de todas las identidades que se construyen alrededor del término, o se refiere al joropo llanero. No, digamos que a todos los conceptos como tal la palabra joropo redondea, Ok. ¿sí? Como, Bueno, vamos a hablar y en el camino, al final entonces concluimos en una definición de eso. Porque vea, lo que pasa es que el término joropo no se usa solamente para definir la cultura del llano, ¿no? El término joropo se usa también para definir la cultura tuyera, por ejemplo, o la cultura oriental venezolana, o la cultura larense venezolana, ¿sí? Eh, entonces, y de otras regiones. Entonces, en cada uno de esos lugares el término se usa. Se dice joropo tocuyano, larense, joropo central, mirandino o tundero. Se dice joropo guayanés.
o joropo oriental o joropo llanero. En cada uno de esos lugares se usa el término joropo. Entonces, si uno dice joropo, pues está bien especificar porque, pues, joropo no es llaneridad necesariamente. Para los llaneros es llaneridad, para nosotros, pero para otros, por ejemplo, nada tiene que ver el caballo con el joropo, ¿sí me entiende? O el ganado, o la res, o, ¿ya? O esta cosa que para Listo. nosotros... Eh, ¿Termino acá o sigo respondiendo? Sí, digamos que según cómo me define el concepto del joropo, ¿sí? Ya me dio como la definición del joropo en global. Ahora sí enfóquelo al joropo llanero, ¿sí? ¿Qué es el joropo llanero para Álvaro Rico? Ok, listo. El joropo llanero, entonces ahora sí voy a hacer la definición que estaba construyendo, es una amalgama de lenguajes, o sea, es un tejido de varios lenguajes que están articulados entre sí, que como decía, son la copla, el toque, la canta y la danza. O sea, digamos, cuando uno habla de joropo, en el joropo llanero, cuando uno habla de joropo, no habla de uno en específico de estos. Un referente de joropo puede ser un cantante, un referente de joropo puede ser un bailador, puede ser un músico, puede ser, o sea, uno habla de todo, o sea, siempre se entiende como un todo. Por eso al comienzo decía que generalmente es que se desarrolla esta versatilidad, ¿ya? De hecho, hay gente que toca, baila, canta, improvisa y hace hasta para vender artísticamente y no son artistas de profesión. No se dedican a eso, su trabajo es otra cosa. Su trabajo es otra cosa en el campo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, pues para mí el joropo es esa amalgama de expresiones, de lenguajes, y esa amalgama tiene un alma, tiene un sentido profundo, y es la conexión con un lugar y su cultura, que es el llano. Para mí eso es joropo. Listo. Después de esa definición también de joropo llanero y ya metiéndonos como de enfoque al joropo, ¿cómo definiría o cómo Álvaro Rico define el joropo criollo y joropo académico? Mm, mm. Ok, listo, pero antes de definir eso, es que a veces su merced me hace preguntas que yo siento que necesitan un contexto, Sí, porque si no, no tienen una claridad, como en el caso de lo del joropo. Usted dice, usa el término joropo y ya asume, siento yo, que se refiere a la llaneridad necesariamente y por eso vi necesario ampliar el contexto y ubicarnos en uno en específico. Lo mismo ocurre en este caso y es esto. Aquí siento que radica un poco varias de las discusiones que hay alrededor de cómo hacer el joropo, de qué sí, de qué no, de todo esto. Siento que en esta confusión que voy a tratar de esclarecer y que la tengo o sea, esclarecer desde mi punto de vista, no quiere decir que sea la verdad, ¿ya? Eh, en esa confusión radica buena parte de esos debates y esas discusiones. Y es en la creencia equívoca para mí de que lo que nosotros hacemos y ponemos en el escenario, o lo que, cuando digo nosotros me refiero a todos los que hacemos joropo, ya es el folclore, es, como lo digo, es la tradición, ¿ya? Y para mí eso no es la tradición, ¿ya? Eso es una versión reinterpretada de la tradición, eso es una versión calcada de la tradición, eso es algo inspirado en la tradición, ¿ya? Pero es una concreción escénica, es un proceso artístico, es otra cosa distinta, ¿ya? La tradición es otra cosa diferente y está en múltiples contextos. Digamos que inicialmente, esto me parece importante decir para poder responder lo que usted me está preguntando, porque es como el trasfondo de mi pensamiento que me lleva a eso. Y es que la tradición, digamos, inicialmente, el joropo llanero se daba en un contexto principalmente que era el campo, era una música campesina, ¿ya? Y se desarrollaba como manifestación cultural, o sea, la gente bailaba para divertirse en los parrandos, no era que, si me hago entender, no era que fueran academias y que entonces se pusieran a discutir sobre cómo sí se baila y cómo no se baila, no, 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 en el hecho cultural, o sea, venga, bailemos, pasémosla rico, ¿sí? Eso era una tradición campesina.
que se fue trasladando, pues obviamente en la medida que se fueron consolidando las urbes, las ciudades, los pueblos, toda esta cosa, se trasladó y también se desarrolla como manifestación cultural en los pueblos y en las ciudades. Ese es el punto clave, que ya no se trata solamente del hecho cultural en el campo, sino del hecho cultural en el pueblo y del hecho cultural en la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la gente sigue parrandeando con joropo en el pueblo, no para exhibirse ni para que le aplaudan o le califiquen, sino porque quiere ir a divertirse y para divertirse, aunque tiene opciones de elegir, él prefiere ir a un parrando llanero a ver contrapuntear unos manes, a ver cantar, a tomarse algo y a bailar joropo. ¿Ya? Eso mismo que ocurre en el pueblo y tiene unas características, ocurre en el campo todavía, hoy ocurre con otras características y ocurre en la ciudad con otras características, porque también en la ciudad se encuentra uno eso, no va a Villavicencio, por ejemplo, y vaya un parrando a Malocas, ¿sí me entiende? La gente no va allá necesariamente por conservar el folclore, ni con este pensamiento académico, cultural, no, 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 la gente va porque quiere divertirse y es su manera de divertirse. Sí, tal vez son los mismos que van a los conciertos de vallenato, de reggaetón o de lo que sea, de rock, de lo que haya, pero también les gusta el joropo y pueden pagar una entrada o reunirse con unos amigos y cantar, tocar, bailar y hacer hasta para vender solamente. O sea, para mí eso, en cualquiera de esos tres contextos, es la tradición viva, la tradición viva, ¿sí? Entonces, ese es el punto que la tradición está como viva y todo eso. Vuelvo al asunto del que derivé. Eso es la tradición. Lo que nosotros pongamos en el escenario, inspirado en eso, es para mí un hecho artístico. O sea, una cosa es el hecho cultural y otra cosa es el hecho artístico. ¿Ya? El cantante que graba su disco, por más que cante criollito y todo lo que sea, pero compuso su canción cantándole al despecho de una mujer que uno tomando referencia en una ranchera que no sé qué, así no lo diga, y cantándole a las temáticas que están de moda porque toca pegar, porque toca ver cómo vendemos, por muy criollo que sea, eso es un proceso artístico. ¿Sí me entiende? Usted está pensando para un público, usted está pensando en un mercado, es distinto al tipo que escribe, tiene un cancionero el hijo de madre, pero casi nadie lo conoce porque o lo conocen los que lo han escuchado cantar en las tertulias, en los parrandos, es distinto. Lo mismo, el bailador que va a la fiesta y está, eso es una cosa. Y el Álvaro Rico, por ejemplo, que se mete en un salón a pensar, o otro que haga, si quiere, tradicional, lo que sea, se mete a pensar en cómo hacer, eso es un proceso artístico. ¿Ya? Así sucesivamente con todo. Bien, dentro de la práctica artística, hay para mí actualmente dos corrientes consolidadas y una que está en proceso de consolidación, percibo yo, dentro de la práctica artística. ¿Ya? Y es una, el joropo que reconocemos con el nombre de tradicional o criollo. La otra es el que reconocemos con el nombre de académico, espectáculo o moderno, que es el término que yo más uso. Y otra de la que le hablo ahorita. ¿Listo? Entonces, usted me pregunta por dos. Me dice, ¿qué diferencia hay entre el tradicional y el moderno? ¿Ya? Bien. Tomando en cuenta que los dos se inspiran en algo, pero no son exactamente algo, se inspiran en algo. La diferencia es que el tradicional se inspira en el cuerpo, esencia, estética, alma, vida y ser del campesino. ¿Sí me entiende? De la manera de bailar de un campesino. Eso es, el tradicional. Y entonces arma un canon desde ahí y lo conserva. Dice, el man se viste así, se comporta de esta manera y siempre como que trata de ir hacia el campesino, pero le aclaro una cosa. Él, digamos que el baile tradicional se enfoca en la estética, esencia y sobre todo en la estética de del campesino de una época que ya no es esta. ¿Sí? Es decir, si se inspirara, si se inspirara en la época digamos, se hiciera en esta época, seguramente las mujeres no usarían falda floreada, sino usarían pantalón y no necesariamente se pondrían una flor en la cabeza
y otro montón de cosas más que si usted va al contexto real campesino de cómo están bailando el joropo en los parrandos, ya no se va a encontrar esas cosas que en otra época sí se encontraba porque era otra época. ¿Sí me hago entender? Y yo con esto no quiero decir que una cosa tenga más validez que la otra. Recuerde que le dije que justamente la diversidad es lo que hace esto interesante. Pero entonces lo que sí digo es que el joropo tradicional tiene esa característica. Siempre piensa en el cuerpo, la esencia y del campesino. Eso es lo que hace. La manera de tomar la pareja, de pararse, la modestia y tranquilidad, serenidad, lo poco pretencioso del hombre al bailar, un poco más alegre. El joropo tradicional es alegre, es un joropo de fiesta, es un joropo de jolgorio, de alegría, de coqueteo, de, ¿sí me voy a entender? Eso es el joropo tradicional. En el joropo tradicional además se ven claramente marcados los roles y las jerarquías y de los roles de hombre y mujer de una época y de ese contexto. O sea, usted ve a la mujer que hace caso y el hombre que manda, ¿sí me Sí, entiende? Y la mujer que está, el hombre que está presente y galantea y toda esa cosa, y la mujer que es recatada y modesta y poco pretenciosa, ¿no? O sea, como que responde, asiente, pero tampoco es para tanto, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora vamos al joropo moderno, o espectáculo académico. En el joropo la característica que ese tiene es, y que lo hace diferente, es que ahí se piensa un cuerpo artístico. En el joropo moderno se piensa un cuerpo plenamente artístico porque además se detona y nace en el contexto, en un contexto artístico. El joropo moderno no se consolida, no se ha consolidado en los parrandos, en la tradición cultural, en el hecho folclórico. El joropo moderno se ha consolidado en los salones de ensayo, de clase y en los escenarios. O sea, es un hecho artístico, o sea, se ha desarrollado como es un saber de un hecho artístico. ¿Sí? Entonces, tiene esa característica, por eso es más pretencioso, por eso es altanero, por eso es irreverente, por eso es de competencia, por eso es de exposición de habilidad. Usted ve un bailador de joropo llanero y puede sentir eso, sí, de moderno, perdón, de joropo moderno llanero usted siente eso, usted siente que todo el tiempo, es que es un baile que se gestó en el marco de los concursos. Entonces, la naturaleza de ese baile es, mírenme cómo hago esto de bien, ¿no? Es como siempre una exposición de habilidad. Si usted lo ve, a veces incluso la relación se va al carajo. O sea, el hombre y la mujer pueden no relacionarse y aún así funciona porque los pasos se ejecutan de una manera concreta y acertada, porque la métrica está bien, porque cosas como muy técnicas, rítmicas, métricas de la ejecución, que es lo que se evalúan en esos concursos, en los concursos. Entonces, esas son como las dos características de esos dos. Uno, evoca al campesino, evoca al cuerpo y conserva ese canon y esa estética. Y el otro se va más hacia decir, eh, no, esto es un cuerpo artístico y hay que pensarlo más estilizado o hay que pensarlo más agresivo o hay que pensarlo porque tiene otra finalidad y la finalidad es mostrar habilidad, mostrar dominio, competir. Bueno, esa es como la naturaleza y el trasfondo de eso. El tercero que le digo, perdone que me alargue, pero usted me hace preguntas en las que hay mucho que decir. Eh, el tercero de esos, que usted no me lo preguntó, pero le digo que hay una tercera tendencia que está en construcción, es el joropo que se gesta fuera del marco de las competencias, pero que se gesta como hecho artístico. ¿Sí? Uno que se gesta en la tradición cultural, se inspira en la tradición, ¿cómo se dice? En el cuerpo del campesino, ¿no? Digamos, en el cuerpo del campesino y en la esencia de su estética. Otro que se da en los escenarios y salones de clase y está pensado para exponer habilidad necesariamente, o sea, para ganar concursos, para zapatear duro, rápido, fuerte, es agresivo y eso ha sido como lo que ha motivado que se configure de esa manera. Y este tercero que le estoy diciendo es uno que se gesta también en los escenarios y salones de clase, pero que no tiene el propósito de competir y entonces se da permiso de romper, de hacer una cantidad de rupturas. Por ejemplo, este joropo que se está configurando ya se piensa y se concibe un poco con la libertad de poder decir, lo quiero, puede ocurrir en pareja, pero también puede que no tenga contacto, pero también puede que la mujer esté sola y baile sola.
también puede que el hombre esté solo y baile solo. Y aún así yo sigo balseando. O sea, hay 4 lenguajes que están súper, lenguajes internos que son súper marcados aquí, que son el escobillado, el zapateo, las figuras y el balseo. Esos 4 lenguajes se pueden desarrollar con o sin contacto en este joropo. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, de otras cosas, digamos, el vestuario, en general, como que todo este asunto de lo que ocurre alrededor de esto tiene, tiene otro permiso, tiene otras libertades que se prestan, como decíamos inicialmente, para embarrarla, para mandarnos a otra cosa que en realidad pues está lejos de conectar a profundidad con nuestra identidad. Y también para en el curso de esas búsquedas y esos desaciertos ir concretando unos lenguajes que, digamos, se desarrollan en esta modernidad, ir consolidando unas identidades actuales, unas identidades reales de las personas que vivimos hoy en día en este territorio, eh, pero que también tenemos una conexión con el campo, con el lugar, o sea, es como yo, por ejemplo, eso. Listo, maestro. Digamos que con la pregunta anterior, yo sí tenía muchas expectativas porque más o menos hace 5 años tuvimos esta misma conversación y todavía me recuerdo mucho de lo que me dijo esa vez, que todavía va por la misma línea que en la que me está nombrando ahorita, pero digamos que ahorita todos esos conocimientos que ha tenido durante esos 6 años se ven reflejados en esa respuesta, ¿sí? Y digamos que me va a causar mucha curiosidad tener, digamos que estas mismas preguntas para 5 maestros y confrontar todos esos conocimientos y todas esas respuestas diferentes que va a haber. Entonces, eso me causa mucha curiosidad y de verdad que valiosas sus respuestas que me está dando. Y sí, efectivamente son de temas para hablar bastante tiempo y muy tendido. Y digamos que dentro del mismo joropo que estamos manejando, quiero que según sus conocimientos me defina para Álvaro Rico qué particularidades tiene el sistema corrido, el sistema por derecho y uno que personalmente, David Hernández, entra como otro sistema que es la chipola. No sé qué connotación tiene la chipola para usted. Para mí entraría dentro de un sistema, según los conocimientos que yo tengo y las referencias que le hago, pero la pregunta iría en qué particularidades tiene cada uno de esos sistemas. Ok. Este análisis de la métrica del joropo lo hicieron maestros y lo consignaron en sus investigaciones y textos eh, en- hace bastantes años, no sé si por allá alrededor del año 2000 más o menos, y digamos que las fuentes que yo he tomado han sido, por una parte, pues como corroborar con esos textos, con esos pensamientos, esos análisis que han hecho, que hizo Cuco Rojas, Darío Roballos y otro equipo de estudiosos, que hicieron unas cartillas del ministerio con el Ministerio de Cultura para enseñar a partir de música, a partir de la música tradicional llanera, y eso tomo yo como base eso, y también el conocimiento, la percepción misma mía, ¿no? Hago mis aportes ahí frente a eso. Y aquí voy. Entonces, en cuanto al sistema corrido, pues consiste en esto. El tiempo, vamos a entender el tiempo, el compás, en 3/4 para explicar eso, ¿ya? Y el sistema corrido, digamos, lo que hace es acentuar el tiempo número 1 y el tiempo número 3 de cada compás. Ya, eso de los sistemas de acentuación o regímenes acentuales en la música llanera son 3, básicamente. El atravesado, el corrido y el chipoleado. Estamos hablando del corrido y lo que hace es acentuar el 1 y el 3. Por ejemplo, cantar del llano, cantar de brisas del río. Ay, Carmen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Un poco podría marcarse cercano a lo que sería el pasillo, por ejemplo, ¿no? Ranking con ton, tin con ton, tan tan tin tan tan ya de la misma manera el corrido el sistema corrido en la música general, no el golpe corrido, sino el sistema corrido. Eso es lo que hace, se acentúa el 1 y el 3. Y eso lo marca también insistentemente el bajo y se construye como el grupo ahí, en ese punto. El atravesado lo que hace es marcar el 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, como, a ver, pam, pam, padam, padam, pam, cadam, tan, 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 pam, pam, padam, padam, pam, padam, tan, tin, ta, tin, ta, tin, quete, con, kin, catan, cadam, que el 1 es un silencio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un poco lo que ocurre con el bambuco, por ejemplo. ¿Ya? Es una cosa así, se siente de esa manera. Eso es el atravesado. Y el chipoleado lo que hace es hacer, por lo menos la chipola tiene dos partes, ¿no? Me estoy refiriendo a la primera parte de la chipola, del golpe de chipola. Hace una combinación entre un compás de 3/4 y un compás de 6/8, ¿sí? Entonces se siente como un, 2, 3, 1, 2, 3, clásice, 1, 2, 3, 1, 2, 3, clásice, 1, 2, 3, 1, 2, 3, clásice, 1, 2, pam, 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 pam. Se siente así el ¿listo? Esos son los 3 regímenes acentuales o sistemas de acentuación de los que le digo que escribieron esos maestros en sus investigaciones y que pues uno aprendió a reconocer inicialmente desde la práctica y después pues los analiza con estos criterios. Ahora, aquí es donde viene el rollo de Alba, y es que esto que acabamos de ver es en relación a la música, ¿sí? Pero en relación al baile hay algunas cosas que no se perciben de la misma manera. Por ejemplo, yo podría decirle que el sistema chipoleado para el bailador es el mismo, o sea, es básicamente el mismo corrido. ¿Sí me entiende? Que usted puede acentuar o no eso, pero usted no literal está bailando por corrido. Eso es por corrido. De hecho, es más, esta cosa de acentuar así, yo podría tocar, o sea, yo diría que para el bailador solo existe el corrido y el atravesado. Y el chipoleado, pues es otra cosa, es como una manera de acentuar, pero no es un sistema como tal. Porque, por ejemplo, voy a tocar chipoleado por corrido. Ahora voy a tocar atravesado. Si yo pusiera el paso básico sobre eso, tendría que estar trasladando la cuenta de una manera a otra para poder ir con la acentuación, con la acentuación que estoy marcando en ese momento. Y estoy tocando chipolado todo el tiempo y salteando de corrido atravesado. O sea, en mi manera de verlo, yo creo que para el bailador en realidad solo existe el corrido y el atravesado. Pero en la música pues sí se entiende de esa manera. Y hay otras cosas más que yo siento que pues ya, digamos, después en otro contexto, de otra manera, en otro espacio, le compartiría de cómo, digamos, la percepción que el bailador tiene de la música, de la cuenta, de la estructura métrica, de todo eso, no es la misma que el músico tiene. Definitivamente no. Listo, yo le atribuyo al maestro Álvaro Rico la enseñanza hace también más o menos 6 años de cómo identificar dentro de la misma pista si va por sistema derecho o por sistema corrido, como eventualmente lo estaba explicando.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sistema, en este caso por derecho, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sistema corrido. Yo lo atribuyo a su enseñanza porque nos lo enseñó cuando nos dio el taller en la Escuela de Desarrollo Artístico de Bogotá. O me lo enseñó personalmente a mí. Personalmente a mí, fuera del taller me lo enseñó y a puro oído, trabajo, dedicación, digamos que considero que actualmente lo sé practicar, lo sé implementar y lo sé multiplicar, ¿sí? Lo sé Explica. multiplicar porque en talleres que he dado con la compañía, se me escapa, Calua Danza, lo Ajá. expliqué de la misma forma que usted lo explicó, vía pues virtual en pandemia y me entendieron a la perfección. Entonces sé que es un Qué método que chévere, funciona muchísimo y yo se lo atribuyo a usted, maestro. Yo se lo qué atribuyo a usted chévere. de ese conocimiento y ese aprendizaje. Y es muy valioso, Bacano. Qué de chévere. verdad. David, ¿recuerda que le conté Y de lo del curso, de lo del piloto que estoy haciendo? Los sí, resultados son, los resultados son una cosa muy, sí, muy, muy estimulante. O sea, esto mismo que usted dice, o sea, este curso es virtual. Yo le estoy enseñando a varias personas a zapatear y a leer sí, de manera virtual. Uy, no, es una berraquera. O sea, ya dentro de poco voy a empezar a publicar clases y a hacer ejercicios públicos para que usted vea cómo es la cosa. Pero es muy chévere cuando ya nos entendemos en estos términos, porque es literalmente poner aquí una partitura y decir, vamos a estudiar esto. Y usted se pone de pie y lee y hace, y luego le montamos música, y luego, uy, no, es extremadamente práctico. Si yo me voy a referir, digamos, a decirle tal cosa está mal, bueno, yo me puedo pues parar y hacerlo y eso, pero a veces no es ni siquiera necesario. Yo puedo simplemente decirle, vamos al compás tal, el compás tal, el tiempo número tal. Hay como unas coordenadas, la partitura es eso. Y entonces, está hablando de este golpe, sí, lo está haciendo de tal forma y tiene que hacerlo de tal manera. Y así hay como, no, está como muy, ¿cómo se dice? Estructurada la información para trabajar de esta manera. O sea, si usted viera las cosas es que en serio, eh, no sé si ha visto videos de los que comparto y esta cosa, pero hay manes de los que están estudiando en el curso eh, que, que hacen cosas de las que yo hago con De Raza, por ejemplo, ¿sí? De las que estoy, de estas cosas complejas de zapateo y toda esta cosa así súper tejida y larga y todo, de las cosas que he metido, yo les he mandado la partitura y lo montan, y lo hacen sin mí, o sea, como les digo, mándenme el video y vamos corrigiendo y vamos cuadrando y así. Es supremamente efectivo, es una cosa muy, muy, muy chévere y en eso ando. Qué bacano saber que pues aún con lo coja que haya podido estar la información en ese tiempo, pues porque aún estaba en construcción, este, siga siendo útil para usted. Eso está muy bacano, eso no sabe cómo me llena de alegría, qué bacano, chévere. Esa es justamente la idea de eso. sí. Listo, maestro. Vamos a culminar, ya vamos culminando. Y la pregunta es, según sus conocimientos y experiencias, ¿cuál es la procedencia del joropo? ¿De dónde viene? ¿Quién lo trajo? Mm, No, en ese tema en realidad yo prefiero no, no ponerme a hablar cosas que no, de las cuales yo creo que cuando uno va a hablar de ese tema tiene que hablar con referencias concretas. O sea, yo podría ponerme aquí a decirle, no, pues surgió del mestizaje entre españoles, indios, negros, de la colonia y bueno, todo este discurso que ya sabemos que está, pero en realidad eso sería redundar más en lo mismo y, y pues no, digamos que tengo una información que me permite tener una posición. Yo podría compartírsela, no sé, pero ¿cómo se dice? En la seriedad que tiene esta investigación que usted está diciendo, yo no creo que sea una buena fuente yo para eso. ¿Sí me entiende? Como punto de Entonces, vista de Álvaro Rico, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su posición referente a ese tema? en realidad no sabría decir.
específicamente. Como, digamos que no ha Listo. sido un tema no ha sido, lo que pasa es que no ha sido un tema de mi inquietud, digamos que yo como que en un punto me lo pregunté, vi la información que había en la mano, miré todos los referentes que podía tener acá, vi que la cosa no era como para uno, sí, y vi que, sí, o sea, digamos que era, eh, pues no quiere decir que haya investigado tampoco a fondo, o sea, pero aquí el asunto es que también me pasa un poco en la vida, digamos que yo no necesito saber de dónde vengo, ¿sí me entiende? Pero no ¿Para quiere dónde decir, va? porfa, no quiere decir, porfa, que no, que no sé, que considere que para toda la gente no deba ser importante eso, ¿no? Habrá quien definitivamente necesite entender por qué está aquí, quién lo creó, cómo surgió, qué hizo esto, y está chévere, ¿no? Y de hecho, quien decida, seguramente una persona que investigue, indague y tenga super full conclusiones con eso y toda la cosa, yo lo escucharé y aprenderé de sus conclusiones y miraré todo, pero pues como de alguna forma yo eh, pues tengo esta vida y estoy trato de usar mi tiempo en las cosas que más me generan inquietud y esa no ha sido una de las cosas que más me genera inquietud, como que siento que al final sentía, pues he sentido siempre que al final eso no va a alterar, o sea, es bonito saberlo y está chévere, tardaría un montón de tiempo y de años indagando, investigando sobre eso, que los podría usar creando, por ejemplo, que me llama un poco más la atención, y al final de cuentas, conocer y saber una verdad, suponiendo que pudiéramos trazarla, sobre de dónde, cómo ocurrió, qué hizo, qué tal, todo eso, pues no va a traducirse en nada diferente a lo que yo estoy haciendo en este momento. O sea, no me va a cambiar absolutamente en nada. Entonces, tal vez eso es como la razón por la que yo como que reconozco apenas unas herramientas para construir una historia, una evolución, un devenir, pero verdades no me atrevería como a... No soy yo la fuente. Sí, sí, no soy yo la fuente. Listo, no importa. Todos esos, digamos que todos esos conocimientos y respuestas que me dan son muy valiosas porque es el sentir de cada uno, ¿no? No estamos hablando acá con términos académicos, sino estamos hablando desde la subjetividad de Álvaro Rico y lo que el joropo le ha dado para su vida, ¿listo? Entonces, todas esas respuestas son muy valiosas para mí porque entiendo créame que antes de postularlo para mi compilado bibliográfico, ya entendía que Álvaro Rico no es un maestro como todos en el ámbito del joropo que se dedica como a la misma escuela, al mismo desarrollo del joropo, digamos que de otras compañías que lo hacen muy, digámoslo así, entre comillas, plano, sino que siempre va a tener una evolución y esa evolución se ha evidenciado y ya ha evidenciado, digamos que estando pendiente del proceso en los que de compañía de joropo es digamos que una diferencia bastante grande en todo el ámbito artístico y en todo el ámbito de histórico que la gente considera del joropo, porque en sí se sale de todas las facetas de todo del joropo, diciéndole usted que hizo una creación de tres personas que para el joropo personas tradicionalistas no lo ven como joropo, porque sí tiene la connotación de pareja. Entonces, digamos que esos puntos de vista yo ya los tenía presupuestados que pasaran en este momento porque conozco la persona que es Álvaro Rico y conozco, digamos que las inquietudes y el trabajo que se sabe de ese contexto suyo. Yo por eso, digamos que con esto que le digo, yo lo postulé, mi proyecto se plantea en tres fases, la fase pedagógica, la fase artística y la fase investigativa, ¿sí? En la cual yo lo postulo a usted en la fase artística. ¿Por qué? Por esa evolución que le daba al joropo, por esa transformación de lo que es el joropo en pareja al joropo libre, porque no solamente se evidencia en lo que dice de raza, sino que también en diferentes coreografías que he tenido la oportunidad de ver en vivo, por videos en YouTube que hay, también o en Facebook, redes sociales suyas que también se ve muy marcado que están bailando en pareja y en un momento, en una figura, se sueltan todos y cambian de pareja y cosas así. Entonces yo lo planteo en el componente artístico, ¿listo? Y quiero que Listo. desde ese componente artístico
me defina lo que es Álvaro Rico, ¿sí? Del componente artístico, ¿sí? No en la parte investigativa, no en la parte pedagógica, sino en el componente artístico. ¿Qué es Álvaro Rico? Un desarrollador, una persona que se siente parte activa de una construcción colectiva en curso, que es el, ¿cómo decimos? El joropo llanero, como hecho artístico. Eso soy yo. Yo creo que soy Listo, una persona que se siente parte activa de un proceso de consolidación de ese lenguaje que es el joropo llanero. Yo me siento eso, me siento que estoy con listo, todo el tiempo maestro. activo. Y ya como última pregunta, quisiera que me contara si ha tenido, digamos que autores bibliográficos, en este sentido, autores que ya tengan un material escrito para la enseñanza del folclore, ¿sí? Para su ayuda de enseñanza del folclore. Ya me habló de todos los componentes de colegas, de maestros suyos que han sido profesores suyos y digamos que estos referentes. Ahora quiero que me hable de componentes bibliográficos, ¿sí? Que usted me diga los componentes que ha visto en libros, que le han ayudado para ese crecimiento personal y profesional y la enseñanza que usted da pues a las personas que ha tocado, digámoslo de esa forma. Bueno, pues yo no soy mucho de libros. O sea, no he sido mucho de libros en este proceso porque mi investigación, sí, mi trabajo investigativo, mis inquietudes siempre han estado como más en todo lo práctico. Por ejemplo, mis investigaciones han sido alrededor del cuerpo, de cómo entender el cuerpo en la ejecución de lo que hago y cómo sistematizarlo y escribirlo. Obviamente sí he tenido unas referencias de autores y de investigaciones en eso. En el camino me las he ido pues como encontrando a raíz de preguntas que me hago y empiezo a buscar. Eh, y pues, no sé, podría compartir, por ejemplo, eh, referencias que he tenido en mi proceso, en lo de la notación, por ejemplo. Para eso, para la escritura de la percusión ha sido muy importante para eso. Y en concreto, por ejemplo, ha sido para mí un autor como Laban, como Rudolf Listo, von Laban. listo, maestro. ¿Ha escuchado hablar de la kinetografía de Laban? No, no, señor. Bueno, No, maestro, no he escuchado hablar. sí, él propone eso y también hay otro texto de él que se llama Danza Educativa Moderna. Y habla como de la danza en el contexto de la educación. Él fue uno de los primeros autores en hablar de eso, de Rudolf von Laban. Ese ha sido, pero pues como el más que podría nombrar en este caso, aquí. Ah, también, sí, ajá, hay un texto que se llama, el dramaturgista en la deconstrucción de la danza, eso es de Álvaro Fuentes Medrano. También eh, me acerqué a ese autor en un tiempo. Eh, sí, como que todas estas cosas han sido muy valiosas, pero como digo, siempre mis indagaciones han estado más alrededor de lo musical y de la práctica del movimiento en sí. O sea, como, ha sido ese detalle. Ah, Listo, bueno, vale. Y como, perdóneme, tranquilo. este, estas cartillas del ministerio de las que les hablo también, también son muy valiosas en eso, o sea, porque fueron como planteamientos o concreciones a las que llegaron estos maestros que hicieron estas cartillas y que son específicamente enfocadas al joropo y son pues, no, pues esa información es como la que está de base, por lo menos en mí, para, para entender el sistema rítmico, por ejemplo, del joropo. Es que, perdónenme, pero no recuerdo exactamente cómo se llaman esas cartillas del ministerio, esos manuales, no sé si son manuales, cartillas, le dicen, pero eso está en internet.
Sí, sí, Listo, listo, no. digamos que así a mansalva no podría decirle como específicamente pero sí he indagado en algunos. Tendría que buscar como muy bien esa referencia. Listo, no, no, tranquilo, maestro, no se preocupe. Y ya como último, para cerrar esta entrevista, quisiera que me compartiera con su cuatro algo suyo, ¿sí? Algo que tenga su sello y algo que me quiera compartir y que describa esa personalidad de Álvaro Rico. Yo sé que lo hace muy bien, entonces quiero que lo comparta también con nosotros. Pues vamos a ver si me da. Pues mire, generalmente cuando me dicen que cante una con las características que usted me está diciendo, yo canto esta. Tengo más canciones, escribo pues a varias cosas, le escribo de mi vida, generalmente escribo como, como a partir de realidades de mi propia vida. Y cuando me preguntan por una así como la que usted dice, esta sería como la que mejor me describe. Y se llama Los recuerdos de mi infancia. Sí, sí, está definitivamente. Pensando en otra pregunta. Cuando yo era pequeñito recuerdo que me gustaba sostenerle la totuma a mi abuelo que ordeñaba. Ponte, ponte, vaca vieja, recuerdo que le cantaba yo feliz con la totuma, esperando por la espuma con un pocillo guardaba. Cuando yo era pequeñito recuerdo que me gustaba sostenerle la totuma a mi abuelo que ordeñaba. Ponte, ponte, vaca vieja, recuerdo que le cantaba yo feliz con la totuma, esperando por la espuma con un pocillo guardaba. Y ya después del ordeño, junto al tranquero la voz de doña Aureliana gritando siga la gente, al desayuno que hay carne frita y tajada. Mientras que íbamos comiendo, ella en un pleito con cuánto bicho pasaba, huiza, corría la gallina, pa' que te ahorquen a los perros que velaban. Cuando yo era un muchachito, mi abuelita me mandaba a regarle los jardines del patio por la mañana, sus matas de caracucho, clavellina y trinitaria, que las regara pasito, porque tenía retoñitos, siempre me recomendaba. Cuando yo era un muchachito, mi abuelita me mandaba a regarle los jardines del patio por la mañana, sus matas de caracucho, clavellina y trinitaria, que las regara pasito, porque tenía retoñito, siempre me recomendaba. Se habían gallinas poniendo, los más bonitos siempre los seleccionaba por si alguna se carecía. Armamos nido para sacarle una camada. Tantos bonitos momentos que hoy los conservo como un tesoro del alma, son el más puro reflejo, lo más sensible del llanero que hoy les canta. Gracias, maestro. Muchas gracias por compartir eso, ese pedacito de lo que es usted, de lo que es su esencia, de lo que es su vida, obra, su vida artística, lo que ha construido durante todos estos años. Déjeme darle mis más sentidos agradecimientos y mi más sentida admiración por su trabajo y por todo lo que hace. Lo tengo siempre muy presente en todos los talleres, clases y cuando hablo del joropo. Y de verdad que muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y por lo que ha construido durante todos estos años para este, digamos que para este hermoso sentir y esta hermosa vivencia que es el joropo y el llano. De verdad, yo le doy muchas gracias por compartir este tiempo conmigo
y de verdad que son muy valiosas todas las respuestas que me ha dado para mi compilado y cuando lo termine y esté, digamos que ya esté culminado, le compartiré una de estas copias para que usted lo tenga para su información, su conocimiento y su divulgación también. Pues bueno, David, yo le agradezco por invitarme, por escucharme, por recibir pues mi trabajo, lo que yo hago siempre con este cariño, admiración, respeto por darme ese lugar. Aprecio mucho en serio que me reciba de esa forma. Este, pues le felicito y celebro muchísimo que esté en esta búsqueda pues de consolidar información, saber, conocimiento escrito, documentar pues información alrededor del joropo llanero, de esto tan bonito pues que hacemos. Y pues no, le aplaudo eso porque justamente esa es también una manera de, de construir, esa es una forma justamente de guardar, de desarrollar, de aportar, como digo yo, de ser parte activa. No estar de paso solamente y ser como un recipiente eh, que, que guarda algo durante toda su vida y lo traspasa solamente, que sí que es valioso, sino también ser parte activa de ello, encontrar un lugar. Y siento que un trabajo como este que usted está haciendo va en esa dirección, contribuye a eso y lo aplaudo desde aquí. Creo que pues ahorita es anónimo todavía, pero llegará, siento, un punto en el que mucha más gente lo conozca y pueda también tomarlo como soporte, como fuente bibliográfica para hacer otras investigaciones más y bueno, eso está buenísimo, de verdad. En nombre pues de la cultura llanera, muchas gracias por andar, por poner a andar esos proyectos y pues muchas felicitaciones de mi parte por ello y auguro mucho éxito y mucho valor a ese trabajo. Bueno, muchas gracias, maestro, por